Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. ¿Cómo ha estado su semana? En esta ocasión les hago este video para poder trabajar un contenido, digamos, asociado a lo que hemos visto antes relacionado a los océanos. Para eso, vamos a hacer una actividad introductoria muy similar a lo que hemos hecho en otras ocasiones. Y lo que usted necesita para hacer este experimento son cosas bien sencillas. Bueno, necesitamos agua a temperatura ambiente, agua tibia, ya esta agua todavía le sale vapor de agua, y necesitamos también hielos. Pero estos hielos tienen que estar ya previamente hechos con el colorante que se ocupa en la cocina para hacer repostería y se encuentra fácilmente en los supermercados. Muy probable que ya le hayan pedido para otras ocasiones. Entonces usted hace sus hielos y le echa colorante y lo deja en el refrigerador por harto tiempo. Y al agua caliente le vamos a agregar colorante de color rojo. ¿Ya? Vamos a agregarle un poquito de este colorante, solo unas gotitas. Voy a colocarlo acá para que se pueda ver. Ahí está bien. Y yo acá no tengo varilla de agitación, por lo que simplemente voy a revolver un poquitito. Ya, el agua roja, bueno, simboliza que es agua caliente. Entonces, vamos a utilizar también un recipiente que sea de este estilo, como de budinera. Y lo que va a hacer usted es llenar primeramente el recipiente hasta aproximadamente la mitad de agua a temperatura ambiente. Entonces, cuando ya esté más o menos por ahí, vamos a ver, voy a agregarle un poquito más para que se vea más gráfico, para que sea más gráfico. Ahí, ¿sí? Ahí sí. Entonces, a un lado, a un sector, vamos a colocar los hielos de color azul que van a representar el agua fría, ¿verdad? Y voy a colocar a este lado. Ahí. Vamos a ir colocando los hielos. Ya. Yo tengo acá mi toalla para poder limpiar lo que caiga. Y si ustedes se fijan, estos hielos ya empiezan un poco a tomar la temperatura más ambiente del agua y el mismo agua, digamos que estaba congelada en estado sólido en el hielo, se empieza a esparcir por esta agua que estaba a temperatura ambiente. Y si nosotros nos fijamos, se ve como el agua está entonces cubriendo todo el sector de la budinera. Ahora yo en este sector voy a empezar a agregar esta agua caliente y vamos a ver qué es lo que ocurre con esta agua. Ya vamos a fijarnos qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa con el agua caliente y qué es lo que pasa con el agua helada? Y para eso yo me voy a correr y quiero que nos comencemos a fijar en qué parte el agua caliente se coloca y en qué parte el agua helada queda. Sería ideal que ustedes lo pudieran ver desde acá abajo, para poder verlo de mejor forma, ya que ahí sí. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Si ustedes se dan cuenta,
el agua que estaba de color celeste quedó abajo. Los hielos quedaron abajo. Y el agua que correspondía al agua caliente quedó arriba. Incluso yo lo que podría hacer ahora es echarle más hielo, que representa el agua fría, y para que veamos qué es lo que va ocurriendo. Este proceso siempre se va a ir repitiendo, y es que esto también ocurre en el mar y hay distintos factores que inciden, como el primer factor es la temperatura. Teníamos claro que teníamos agua caliente y que teníamos agua helada, ¿verdad? Agua muy helada porque estaba en estado sólido. Entonces, en los océanos ocurre lo mismo. El agua, que es agua fría, queda abajo en las profundidades, y el agua que es más caliente o más tibia queda en la superficie. Esto se debe también a un factor de la densidad del agua. Y para poder explicar mejor esto, vamos un poco a dibujar acá en esta pizarrita. Quedó súper sucia. Bueno, vamos a dibujar acá un poco qué es lo que ocurre. Y es que esto tiene un modelo y se llama el modelo corpuscular de la materia. Bueno, las partículas que están en estado sólido, por ejemplo, en el agua, se encuentran muy unidas unas de otras. Y estas partículas ya se encuentran tan unidas que no hay casi espacio entre ellas, hablando a nivel de partículas. ¿Ya? Entonces acá vamos a colocar estado sólido. Y se encuentran prácticamente duras, no hay como algo que pueda hacerlas traspasar, que se pueda ingresar, digamos, no hay espacio para que pueda ingresar aire o para que pueda ingresar otra cosa. Entonces las partículas están muy unidas. Por otro lado, tenemos el estado líquido, como ustedes ya lo saben, y el estado líquido, las partículas se encuentran, si bien se encuentran una al lado de la otra, tienen esta capacidad para poder moverse y escurrir, ¿ya? Para poder moverse y adaptarse al recipiente que los contiene. Por ejemplo, el agua que está acá se adapta, al ser líquida, se adapta al recipiente que lo contiene, que es como un poco circular si lo vemos desde abajo. El agua en este caso se adapta a este recipiente y esta otra agua se adapta a este otro. Entonces las partículas en este caso, si bien están juntas, pero igual hay espacio y logran moverse con facilidad. Entonces acá están medianamente unidas. Lo voy a colocar con otro color. Están medianamente unidas. ¿Ya? No están tan unidas como en estado sólido, sino que están medianamente unidas, y esto hace que se puedan mover. Pero cuando la temperatura comienza a aumentar, estas partículas que estaban en estado sólido comienzan a vibrar. Y lo que necesitan, en ese caso, es que tener más espacio para poder moverse. Entonces, a medida que van vibrando, empiezan a generar ese espacio y a generar calor. Y en el estado líquido, las partículas, cada vez que van moviéndose más y más y más, ya necesitan mucho más espacio, y hasta que llegan al estado gaseoso, que es el estado cuando ya el agua comienza a evaporarse. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque esto es lo que ocurre acá en este ejercicio.
ahora podríamos decir que ya el agua tomó prácticamente la temperatura como que se combinó la temperatura, lograron llegar a un consenso, ¿verdad? El agua que estaba más caliente bajó y el agua que estaba más fría subió su temperatura, entonces llegaron a una temperatura equilibrada entre ambas, por eso ya está prácticamente del mismo color. Pero lo que vimos es que el estado sólido, o más bien el agua que era más helada, estaba más abajo. ¿Por qué? Porque tenía mayor densidad y en ella había menos espacio para poder moverse. Por el contrario, el agua que estaba un poco más caliente, ¿ya? Esta agua necesitaba más espacio y por eso sube, porque tiene menor densidad, ¿ya? Y esto entonces es lo que podemos entender a través de este experimento. Ahora les invito a ver el siguiente PowerPoint que les tengo preparado. Ahora vamos a pasar a ver la presentación que les tengo preparada para poder trabajar los contenidos de esta semana. Entonces voy a compartirles pantalla de la presentación que les tengo preparada. Y ahora sí. Bueno, el tema de esta semana, iba a decir el movimiento de esta semana. El tema de esta semana es movimiento de las aguas oceánicas. Este es el tema que vamos a trabajar y el objetivo de la clase es conocer los movimientos de las aguas oceánicas, tales como olas, mareas y corrientes marinas o corrientes oceánicas. Entonces, comenzamos. Y lo primero que usted tiene que considerar para poder realizar esta actividad y hacer esta clase de la mejor forma es que tiene que mantener una actitud de disposición a aprender y de respeto, tener a mano su lápiz y su cuaderno para tomar nota de los contenidos de la clase. A medida que se avanza en el video, hay actividades las cuales debes de realizar en tu cuaderno y tomar notas de las dudas que les surjan al momento de ver el video para después comentarlas y resolverlas por los distintos medios de comunicación que tenemos. Entonces, teniendo en cuenta esto, comenzamos. Bueno, lo primero que vamos a ver, ahí está el título, Movimiento de las aguas oceánicas, es que este contenido se encuentra en la página del texto del estudiante número 36. Y comenzamos por las olas. Esto quizá ustedes lo leyeron, ya que igual fue parte de una de las actividades de hace unas semanas, pero ahora vamos a ver el contenido como tal. Y lo voy a explicar. Entonces dice, olas. Lo primero que debes saber es que en las aguas oceánicas se generan movimientos por causa del viento. Estos movimientos en el mar abierto se les denomina como olas y se mueven en el mismo sentido en que sopla el viento. Ahí podemos ver en la imagen en donde el viento sopla hacia allá y entonces se va generando esta especie de olas, de oleaje. Esto ocurre en las aguas superficiales. Esto no ocurre bajo el mar, sino que ocurre a la superficie, ya que al tener contacto con el viento, entonces es que se genera este fenómeno. Bueno, acá nos indica que cuando las olas avanzan, las partículas al interior del agua se mueven de manera elíptica. ¿Qué quiere decir elíptica? Que va moviéndose de esta forma, ya, al interior del agua. A medida que la ola se acerca a la costa, se hace más grande debido a que disminuye la profundidad del lecho marino. Finalmente, las olas se vuelven inestables y revientan muy cerca de la playa. Es como lo que ustedes cuando están en la playa ven y ven que al fondo, ¿verdad? Como si usted mira hacia el horizonte, viene de pronto una ola y tengo los dedos un poco celestes por el experimento, por si acaso. Viene del fondo una ola y que de pronto se empieza a hacer más grande, más grande, más grande, hasta que revienta en la costa. Y esto se debe
a causa de los movimientos elípticos que ocurren bajo la superficie marina debido también a los vientos. Entonces, ahora nos indica que hay un desafío científico en donde usted tiene que observar el siguiente esquema y luego responder la pregunta. Cópialo en tu cuaderno. Dice, ¿qué ola? Y ahí, bueno, sí. Nos aparece este esquema y tenemos que responder la pregunta que aparece ahí. Dice, ¿por qué la ola del maremoto es más peligrosa? Y acá nos explica un poco esta infografía que hay olas que son provocadas por el viento y hay otra ola que es provocada por un maremoto. ¿Ya? Ahí el movimiento que ocurre bajo la superficie marina es distinto y si ustedes lo pueden ver, esto también se ve acá con estas flechitas, ya que ambas tienen distintas direcciones. En el caso de las olas provocadas por el viento son movimientos elípticos, como les decía, y en el caso de las olas provocadas por el maremoto, entonces avanza en línea recta y eso genera que sea con mucha mayor fuerza y también indica otros ejemplos. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Es explicar por qué la ola del maremoto es más peligrosa. Es por la dirección, es por la velocidad en que llega la ola, es por la frecuencia en que llega la ola a la costa. ¿Por qué es? Usted lo lee y lo responde. Ahora indica, actividad 15, dice completa el cuadro según lo que has aprendido y cópialo en tu cuaderno. Tenemos, por un lado, las olas que son provocadas por el viento y las olas que son provocadas por el maremoto. ¿Cuál es la información que tenemos respecto a las olas del maremoto? Y son estas, ¿verdad? Que nos indica que las olas del maremoto, provocadas por un maremoto, avanzan entre 800 y 965 kilómetros por hora. Las olas llegan a la costa cada 10 minutos a 2 horas. Esa es la frecuencia. O sea, entre una ola y otra pueden pasar 10 minutos o llegar hasta 2 horas. Y el agua avanza en línea recta e inunda los sectores al interior de la costa. En cambio, en las olas provocadas por el viento hay una diferencia, ya que las olas avanzan de 8 a 100 kilómetros por hora. Las olas llegan a la costa cada 5 a 20 segundos y el agua avanza en forma circular y no alcanza a inundar sectores interiores de la costa. Entonces, usted a partir de esa información realiza este cuadro en donde usted tiene que colocar la velocidad de las olas provocadas por el viento y la velocidad de las olas provocadas por el maremoto. La periodicidad, es decir, la frecuencia en que avanza, ¿verdad? Si es que demora más tiempo entre una ola y otra, o si es que demora menos tiempo y es más frecuente. Entonces usted tiene que indicar si es que la del viento demora menos o demora más. Y lo mismo en el maremoto. Y la forma de avanzar, si es circular o lineal, y eso usted lo indica. La del viento es circular o lineal, y usted indica ahí. Y lo mismo con la ola provocada por el maremoto. Y finalmente su conclusión, ¿cuál ola es más peligrosa? ¿La que es provocada por el viento o la que es provocada por el maremoto? Entonces, haciendo este cuadro, usted lo hace en su cuaderno. Y ahora vamos a pasar a un tema que se llama mareas, ¿ya? Otro fenómeno que ocurre dentro del océano son las mareas y corresponden al ascenso y descenso periódico del nivel del mar. Esto es producido por la atracción gravitatoria que el Sol y la Luna ejercen sobre la Tierra. ¿Qué significa ascenso? Ascenso significa que sube, como el ascensor, ¿verdad? Ascenso. Cuando le dicen que ascendió en un puesto, significa que subió de puesto. Bueno, lo mismo ocurre en el mar. Ascenso es que sube y descenso entonces significa que baja. Entonces dice que el mar sube y baja de forma periódica, pero a nivel de altura.
¿ya? No a nivel de olas, a nivel de altura del mar. Esto es producido por la atracción gravitatoria que el Sol y la Luna ejercen sobre la Tierra, ya que ambos son objetos masivos de masa, que tienen masa, y eso atrae entonces a otro cuerpo. En el caso del Sol, atrae a un cuerpo de menor tamaño que es la Tierra, pero la Tierra también ejerce esta atracción gravitatoria a la Luna, pero la Luna también, en este caso, le ejerce una atracción gravitatoria contraria a la Tierra, ¿ya? Igual es un contenido un poco más complejo porque estamos hablando ya de nivel más de astronomía, de física. Entonces, dice que también existen las mareas vivas y también existen las mareas muertas. Y bueno, vamos a explicar primero lo que está en el cuadro amarillo, y es que dice que se denomina marea baja cuando desciende y marea alta cuando asciende el nivel del mar, y marea viva cuando la luna se encuentra nueva o se encuentra llena, y entonces genera, ¿verdad? Como que en el fondo se alinea un poco con el Sol y la Tierra, ¿ya? Y las mareas muertas son aquellas en donde se genera un ángulo de 90 grados entre la Luna, la Tierra y el Sol, ¿ya? Entre la Luna, la Tierra y el Sol. Y en este caso ocurre cuando la Luna está creciente y cuando la Luna está menguante, ya es que ocurren mareas muertas, o también se les dice marea baja, ¿ya? Y esto está basado en la página del texto de estudio número 37 que usted leyó. Acá nosotros podemos ver un ejemplo en donde hay una fotografía de Chiloé, que es un lugar donde se aprecia muy bien, de hecho durante el día, que hay mayor nivel del mar y menor nivel, y esto se debe igual a esta atracción gravitatoria que ejerce la Luna sobre nuestro planeta. En este sentido, vamos a ver ahora una imagen en donde la marea está baja. Ya, la imagen que está acá es la marea alta y acá la marea baja. Y si podemos ver, descendió harto, tanto que acá se puede ver como la arena que hay entre bajo el agua que generalmente cubre. Y ahí tenemos un mismo lugar con distintas mareas. Este es un ejemplo muy evidente, pero acá en Antofagasta y digamos en distintos lugares se aprecia también de otras formas. Hay veces que existen periodos de marea alta donde es muy peligroso ir a bañarse, y las autoridades entonces le aconsejan a la ciudadanía que no se vaya a bañar porque la marea está alta, porque está peligrosa, ¿ya? Y ahora le hace una pregunta. ¿Sabes qué es la fuerza de gravedad? ¿Y sabes qué es la fuerza centrífuga? Bueno, no es que precisamente ocurra que el agua quede así como aparece en esta imagen, sino que es una imagen que grafica un poco mejor este ejemplo, pero la fuerza centrífuga, por un lado, es la fuerza que, por ejemplo, se ocupa al centrifugar la lavadora. Y esta fuerza, lo que al ser este movimiento tan rápido, hace que la ropa quede, ¿verdad? Como apegada digamos, como bordes de la lavadora dentro del tambor. Y bueno, esto igual es lo que pasa un poco con esto entre la luna y el sol. Entre la luna, el sol y la tierra, ¿ya? Entre la luna y la tierra, y en la tierra y el sol. ¿Por qué? Porque ambos ejercen estas fuerzas contrarias, ¿ya? O por un lado existe la fuerza centrífuga que genera que la tierra, ¿verdad?, nos allegue al sol, y también por otro lado que la luna no se junte con la tierra, ya que ambas fuerzas ejercen direcciones contrarias. ¿Y por qué es importante entender esto?
porque nos va a permitir comprender un poco mejor los efectos que tienen a nivel, em, digamos, extraterrestre, fuera de la Tierra, fuera de lo terrestre, qué es lo que ocurre con estas fuerzas y que tienen sin duda un efecto en nuestras vidas, en la naturaleza, en este caso, en las mareas, marea alta o marea baja. Ahora vamos a pasar a ver un video en donde se puede apreciar cómo la marea va subiendo y a eso se le denomina marea alta, ¿verdad? Y dice que uno de los efectos de la fuerza de atracción gravitacional del Sol y la Luna sobre las aguas son las mareas, y la atracción gravitatoria de estos cuerpos celestes producen mareas bajas y mareas altas. Cuando estamos más cerca, entonces hay marea alta, y cuando estamos más lejos hay mareas bajas. Y ahora vamos a pasar a ver un desafío científico relacionado a este mismo tema. Entonces dice así: en los siguientes recuadros anota cuál nivel del mar corresponde a marea alta y a marea baja. Entonces, acá podemos ver una playa y acá está el quitasol y acá se ve que hay una diferencia, pareciera que el mar estuvo ahí, mojó y luego se retractó. Y acá tenemos el mar con un nivel distinto. Usted tiene que indicar si acá corresponde a marea alta o si acá corresponde a marea baja. Ahora tenemos otro desafío científico, el cual usted también tiene que realizar en su cuaderno, y que dice que la posición del Sol respecto a la Luna y la Tierra determina si las mareas son más o menos pronunciadas. Escribe bien dónde ocurren mareas vivas y dónde ocurren mareas muertas. Cópialo en tu cuaderno. Entonces, acá tenemos un ejemplo en donde está la Tierra, la Luna y el Sol, y estos están, digamos, como alineados, ¿ya? En un ángulo, digamos, de 180 grados. Y por otro lado, tenemos a la Luna, a la Tierra y al Sol formando un ángulo recto de 90 grados. ¿Cuál corresponde a marea viva y cuál corresponde a marea muerta? Cabe destacar que la escala de los cuerpos celestes no corresponden a la realidad, ni tampoco la distancia entre uno y otro. Entonces usted hace esto en su cuaderno y identifica entonces cuál corresponde a marea viva y cuál corresponde a marea muerta. Pasamos entonces a ver otro ejemplo de movimiento de las aguas oceánicas y son las corrientes oceánicas. Otro fenómeno son las corrientes oceánicas y corresponden a un tipo de movimiento característico de las aguas que constituyen los océanos y los mares más extensos. Es decir, que las corrientes oceánicas se producen en las aguas que son más extensas, en los océanos, en los mares. No se genera, por ejemplo, en un lago, sino que se genera en el océano. Las corrientes oceánicas se deben a diferentes factores como la rotación terrestre, los vientos, la ubicación de los continentes y la temperatura de las masas de agua, que era un poco lo que trabajábamos en el ejercicio al inicio de la clase. Y dice así: en el océano, las corrientes marinas se originan por la rotación de la Tierra, las diferencias de temperatura y salinidad del agua por los vientos. En la animación se representa una corriente marina ascendente y similar a la corriente de Humboldt, que se sitúa frente a las costas de Chile y de Perú. Esta es una corriente que es muy característica de nuestro país. Bueno, existen corrientes cálidas y estas aguas precisamente son superficiales que se originan en los océanos. Y por otra parte tenemos las corrientes frías, que son agua de poca temperatura y gran profundidad y son partículas de las regiones árticas. Y esto igual se relaciona un poco a lo que hablábamos en el experimento en donde trabajábamos densidad, ¿verdad?
diferencia de temperatura, ya que al tener mayor temperatura hay menor densidad y al haber menor temperatura hay mayor densidad, es decir, que queda más abajo, por lo tanto las corrientes frías son eh, corrientes que se originan en profundidades marinas y por otro lado las corrientes cálidas son corrientes que se originan más a nivel superficial de las corrientes marinas. Entonces, ahora voy a colocar este video en donde solamente tenemos que ver, no es necesario que lo escuchemos porque la verdad es que no dice nada, solamente nos muestra un poco lo que son las corrientes marinas o las corrientes oceánicas. Dice que son consideradas como ríos dentro del océano y acá nosotros podemos ver cómo estas corrientes a través del océano se van moviendo para distintos sectores y dice que algunos factores que inciden sobre estas corrientes, sobre estos ríos, ¿verdad? Dentro del océano son la salinidad, la temperatura, la rotación terrestre, los vientos, etc. ¿Ya? Ya que la rotación terrestre también tiene su efecto sobre la dirección del mar o de estas corrientes marinas. Dice que los océanos cumplen una función muy importante dentro de nuestro planeta ya que regulan el clima. Y esto es muy importante ya que en los polos se concentra, digamos, esta agua en estado sólido que también tiene una función de regular el clima del planeta. Y es que nuestro planeta es tan perfecto a nivel de ecosistema que realmente todo está conectado con todo y todo tiene un equilibrio perfecto. Y este equilibrio, lamentablemente, se está viendo afectado por el cambio climático. Ya, ahora yo les voy a invitar a que veamos un video. Oceans cover over 70% of the Earth's surface. They not only serve as the planet's largest habitat, but also help to regulate the global climate. The ocean is a continuous body of salt water that surrounds the continents. It is divided into 4 major regions: the Pacific, Atlantic, Indian, and Arctic. The ocean contains traces of all chemical elements found on Earth, but it tastes salty because of sodium and chloride ions in rainwater runoff and minerals from geothermal vents on the seafloor. Climate change is altering the ocean in 3 major ways. First, the ocean is getting warmer. The greenhouse effect not only warms the planet, but also raises the temperature of the world's oceans. Over the past century, the ocean's surface temperature rose at an average rate of about 0.13 degrees Fahrenheit per decade. And during the past 30 years, sea surface temperature has been consistently higher than at any other time on record. This warmer water vaporizes quickly, fueling stronger and more frequent storms. Higher temperatures also threaten delicate ocean life like coral reefs and disrupt the food chain from krill to penguins to seals. Second, since 1993, the seas have been rising at a rate that's twice as fast as the long-term trend. Sea levels rise not only because water expands when it heats up, but also due to melting glaciers and ice sheets. Rising seas contribute to flooding on once dry land in coastal regions. A third consequence of climate change is ocean acidification. Seawater absorbs CO2 from the atmosphere, which lowers its pH and results in higher acid content. This reduces the concentration of calcium carbonate, which makes it difficult for species like oysters, clams, and corals to form shells or skeletons. The only way to stop the damage to our oceans is to dramatically reduce greenhouse gas emissions. But even if emissions stop tomorrow, the gases currently in the atmosphere would take decades to dissipate.
Con este video finalizamos esta presentación y esto nos queda como un precedente para lo que vamos a ir trabajando en las clases que vienen, ya que es muy importante entender que aunque a veces se cree que los mares realmente no son tan importantes o que hay mucha agua en el mar, sí son muy importantes para el equilibrio de nuestro planeta. Los mares sirven como un regulador de temperatura, hay una gran serie de ecosistemas que hay dentro del mar y estos al verse alterados lamentablemente por la irresponsabilidad de la actividad humana en nuestro planeta, lamentablemente se ve en estos momentos en peligro. Y esto es muy importante también como reflexión final tenerlo en cuenta. Bueno, chicos, espero que les haya podido gustar este video, que haya podido ser práctico para ustedes y que hayan podido aprender acerca de qué, acerca de las olas, las mareas, las corrientes marinas. Bueno, chicos, nos vemos, que estén muy bien, cuídense y que Dios les bendiga.